Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. No, entonces te estaba contando lo del Parque Lleras. Fuimos al Parque Lleras. Se notan las obras, o sea, le metieron un montón de plata en infraestructura. Ayer pues había generales, había seguridad, varias cosas como muy positivas. Entonces lo primero es que había invasión del espacio público con publicidad y con cosas, levantaron eso. Pues no sé bajo qué, si por las buenas o por las malas, pero lo levantaron. Sacaron los carros. Bueno, pues hoy hay locales como de muy mala calidad alrededor del Parque Lleras, pero cuando sacan los carros y le pedís a los comerciantes que saquen sillas y mesas, es otra cosa. Sí cerraron el parque y le pusieron envallado, que yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque me parece que cerrar la ciudad no debería ser. Pero también pienso, ¿cómo controlo esto si no envallo temporalmente? Entonces, pues me pareció bonita la invitación. Allá estaban todos los comerciantes felices porque entienden que le están metiendo actividad al Parque Lleras. Claro. Y el parque se había deteriorado mucho. Horrible. El parque, yo no sé si viste alguna vez, salió un artículo en El Colombiano que decía el prostíbulo al aire libre más grande. Eso es real, esa es la descripción perfecta de esa vaina. O sea, era prostíbulo, era atraco, unos problemas sociales gigantescos. Entonces vos ves gente en la calle, pues desde mendicidad hasta gente, pues los indios y gente aporreada por el conflicto, migrantes atracando, que es como el lado negativo de la migración, pero hay otro positivo, pues. Puse un tweet. Pues a mí me parece un paso positivo, una intervención física y después social. Oiga, eso me han tirado piedra. Lo que sí es cierto es que la ciudad está muy radicalizada, hay gente que está... Radicalizada, totalmente. Mira, cuando yo pues, por dar el ejemplo, una cosa pues totalmente diferente, pero así, cuando yo en su momento estando allá hice un tema de un hermanamiento de una ciudad, creo que te lo conté la historia también de pronto, un hermanamiento entre Chongqing, una ciudad china, y Medellín. Hubo un evento donde participaba el alcalde. Entonces hicimos el evento, pues Quintero, recién arrancado, ya llevaba un año tal vez. Y finalmente él puso un tuit diciendo, no, le agradezco al embajador Luis Diego Monsalve y otro por permitir, no sé qué, interactuar por Medellín con el exterior. Entonces yo le respondí que de pronto, pues, totalmente le dije, no, siempre hay que pensar por el bien de la ciudad, alcalde, sí, una cosa por el estilo. Sí, y es lo real. Plano, pues cierto. No, después me cayó. 2 o 3 pues radicales, amigos radicales, vos estás apoyando a ese alcalde, no sé qué, vos quién sabe qué negocio tenés con él. Sabes que la radicalización tiene un problema y es que la gente deja de ser objetiva. Pues habrá cosas, en todo mandato habrá cosas positivas y negativas. Las positivas hay que felicitarlas. Sí, entonces yo a uno pues que es, inclusive que es por ahí medio precandidato y así, yo sé que yo estaba allá el tiempo mío era limitado y voy a estar allá. A mí me tocó estando allá con temas de mi ciudad, el alcalde me tocó. Entonces, o yo no hago nada o dejo esto marchando y después alguien que llegue lo seguirá ejecutando, pues. Y yo creo que el sector civil siempre debe tener comunicación con el gobernante de turno. Los gobernantes entran y salen, pero hay que seguir con la actividad. Luis Diego, te quiero presentar, pues te dije, esto es un podcast donde nace con una filosofía muy sencilla. No sé si has escuchado la frase trillada en redes y en todos lados. Uno es el resultado de las 5 personas con que se rodea. Tú y yo estamos haciendo un trabajo ahora bonito, que es lo de la estrategia emergente. Ahora nos conocimos con esto de Confama, Afide y Breakthrough. Y creo que tienes muchas historias buenas para contar, historias respecto a tu experiencia, a tu carrera como empresario, a tu historia en el servicio público. Entonces, pues primero darte las gracias por estar acá y segundo, pues como para empezar que nos cuentes un poco quién eres, qué has hecho, sí, cuál ha sido esa experiencia y arrancamos por ahí, ¿te parece? Muchas gracias, Lucas. No, pues primero muy amable, como lo mencionabas, pues ha sido un gusto
conocernos, aunque ya por otra fuente había escuchado hablar de ti y el trabajo que han hecho como grupo pues en desarrollo, digamos, sí, en el desarrollo interesante de la ciudad en los últimos años, que para mí ha sido una sorpresa, como yo estuve sumando entre viajes y estar por fuera casi 5 años, pues me he redescubierto una ciudad que conocía pero no conocía. Bueno, volviendo a hablar sobre mí, yo pues he tenido una vida mezclada entre empresario y algunas veces he estado en el sector público. Más empresario. Más empresario, sí. Desde hace 20 y tantos años hasta hace 4 años largos estuve muy al frente de un negocio que es de mi familia, que es Miustetti, que es una empresa de productos de salud oral y farmacéutica. Nosotros exportamos a más de 65 países del mundo, planta de producción aquí en el oriente antioqueño, pero con ventas que se aplican en muchos países. ¿Quién la fundó? ¿Tu padre? No, la fundó una familia anterior. Nosotros entramos a la empresa en los finales de los años 90. ¿Ustedes entraron a comprar? ¿Pues una participación? Sí, una participación. Un momento una empresa que estaba en unas dificultades económicas. Una época a finales de los 90 que el país entró en una fuerte recesión, intereses altos, pues, y eso llevó a que esta empresa, que es una empresa muy bonita, tuviera un momento muy difícil y nosotros como familias tomamos la decisión, ya éramos minoritarios, tomamos la decisión de adquirirla mayoritariamente. Entonces desde el año 2000 hasta el 2018 estuve muy al frente de ella, yo muy al frente con un equipo directivo. Yo siempre digo que uno no trabaja solo, había un gran... administrador. Yo soy abogado originalmente y al principio empecé trabajando como abogado, pero luego hice una maestría en EAFIT de administración y también hice otra en administración pública en Harvard, porque he estado un poquito en los dos mundos. En los mundos públicos. O sea que estás a cargo del 2000 al 2018. Correcto. Pero la empresa fue fundada ¿hace cuánto? La empresa va a cumplir el año entrante 70 años. Entonces es una empresa desde muchos años, desde el 54. ¿Y siempre en el mismo producto? Siempre en los mismos productos, en la misma línea de productos. Originalmente era un solo producto, hoy tiene un portafolio muy grande de productos, en algunos farmacéuticos altamente tecnificados. Tenemos alrededor de 800 promedio, pues, porque varía pues, mes por mes, pero alrededor de 800 personas en la planta de Guarne, con equipo comercial en toda Colombia, con un equipo comercial en México especializado. Tuvimos una operación grande en Venezuela, pero se redujo mucho. ¿Hace cuánto que se redujo? Se redujo desde el año 2013-14. Tuvimos una época de gloria de Venezuela, fue desde los 90 hasta finales de los 2010. ¿Chávez llegó cuándo? Finales de los 90. Finales de los 90. Sí, entonces ¿Con Chávez funcionó? Con Chávez los primeros 7, 8 años muy bien. De hecho, una época de gloria de Venezuela para nosotros y para todos los exportadores colombianos. ¿De dónde venía la gloria? ¿No tenían capacidad productiva o qué? La gloria era que tenían petróleo de $100, que todavía tenían más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces hubo un boom de riqueza en Venezuela, que Venezuela ha sido un país rico en recursos naturales siempre, y con el petróleo de 100 y con la producción parecida como la que traían anteriormente, Chávez en gran parte... Eran 3 veces nuestra producción. Ah, no, total. Entonces Chávez en la época de los final de los 90 hasta el año 2008, 2009, 2010, tuvo plata, inclusive regaló plata por toda Latinoamérica. Entonces Venezuela en ese momento tuvo un boom muy bueno, que luego cuando empezó la crisis de final de los 2008, 2009, crisis económica de nuevo, la crisis global, financiera global. Eso, hizo que el petróleo bajara y además en Venezuela empezaron a dejar de invertir. Entonces hoy Venezuela produce petróleo parecido a Colombia, 890.000 barriles diarios. Una locura. Cuando producía 3 veces y media. Entonces Venezuela... Se comieron las empresas. ¿Cómo? Se comieron las empresas. Se comieron las empresas. Se comieron a PDVSA. PDVSA era una empresa, aquí pues mezclando temas. Yo viajé entre el año 99 hasta el 2015, viajé unas 30 y tantas veces a Venezuela. Iba mucho a Valencia, que es una ciudad muy bonita. Valencia es la ciudad industrial era la ciudad industrial de Venezuela. La Medellín de Venezuela se puede decir así, un poquito más caliente. Allá estaban todas las principales empresas automotrices, industria. Y era una empresa para una cosa que siempre hablamos mi esposa y yo, hubo un momento en el año 99-2000 cuando Colombia estaba en un momento muy difícil, que yo alcanzaba a decir a mi familia, ¿sabe qué? Una ciudad para irse a vivir en caso de que no se pueda seguir viviendo aquí es Valencia. ¿Qué tal? Valencia, Venezuela. Luego se dañó completamente. A partir del año 2009-2010 empezó a caer. Y yo la última vez que estuve, debe haber sido el año 2015-16, donde ya era la inseguridad, el país las vías estaban acabadas, la economía estaba parada.
Entonces ahí Venezuela pues acabó. Yo he viajado poco a Venezuela y una de las cosas que me impactó eran las vías. Ah, Yo fui hace muchos años, pues no es que he ido últimamente. Entonces me acuerdo que cuando estaba muy pequeño todavía uno salía por Maicao. Sí. Yo salía por unas trochas que era lo que había del lado nuestro y llegaba allá inmediatamente pasaba la frontera. Autopistas. Claro, Venezuela tenía... Yo viajé alguna vez desde San Antonio del Táchira, ahí en la frontera con Cúcuta, hasta Caracas, por autopista. Y estoy hablando, eso por allá al principio, por allá en el año 2000, algo así. En ese momento todavía muy buenas, una autopistas. Pues es que Venezuela era el país de PIB per cápita más rico de Latinoamérica hace 30 años. Y hoy pues acá... Qué lástima. Lástima, completamente. Entonces, siguiendo contándote, pues, entonces estaba en el sector empresarial, también con otros... Pero una pregunta para cerrar el tema de Venezuela, vos que te acordás mejor. Chávez muere más o menos 2014. Sí. O sea, él arranca el proceso de destrucción y Maduro lo acelera. No, Chávez era un hombre muy carismático. Llegó un momento donde también es cierto que la élite venezolana también se había, entre comillas, robado mucho y el país había como un momento difícil, aunque en promedio la calidad de vida era mucho mejor que la de hoy, pero igual había mucho descontento. Y Chávez vendió un discurso populista, dijo, la riqueza de este país la vamos a repartir. Qué susto esos discursos, esos discursos total. Que hoy toman mucha fuerza en Colombia. Sí, entonces realmente él tenía la ventaja que en ese momento cuando llegó sí había mucha plata. Sí. Entonces él alcanzó durante casi una década a estar muy popular, se mantuvo en popularidad. Realmente repartió mucho, simplemente que la repartición fue repartición, en vez de crear, repartió lo que había. Entonces, ¿qué hizo? En PDVSA, que era una empresa muy bien manejada, otra cosa es que la plata que después de la ley de PDVSA la entregaban al gobierno, el gobierno posiblemente se perdía mucho, dañaba, pero PDVSA era una empresa de carácter mundial petrolera. Pues la gente decía, yo he conocido gente del sector petrolero que me dicen, era al estilo una empresa gringa, Exxon o cualquiera de estas, muy bien manejada. ¿Te acordás que en su momento empieza a haber un tema migratorio donde empieza a salir todo el talento? Claro. Y acá montan, ¿cómo se llamaba esta empresa que entró a bolsa? Pacific, exactamente. Pacific, el talento que llegó de Venezuela con toda esa experiencia. Pacific Rubiales, claro. No, ellos, de hecho, Colombia tiene la historia de Colombia con Venezuela es una historia de doble inmigración. Y yo creo que por eso la gente ha recibido relativamente bien a la migración venezolana. En Colombia, en los años 60, 70, emigraron a Venezuela por ahí 1,5 millones de personas. Y ahora en los últimos 8 años se han regresado, muchos regresado, gente que era con doble nacionalidad, mucho con pasaportes y muchos más que se han salido del país. Digo una pregunta, en su momento tenías la empresa, tenías la relación comercial con Venezuela, me imagino que tenías equipo comercial, me imagino que era un mercado potente y me imagino que en algún momento todo eso acabó. No queda nadie. No, por darte un ejemplo. Que pues no, la situación política no ha cambiado, pero entiendo que la economía está dolarizada y entiendo que hay como cierta reactivación a nivel de la zona. ¿No te están pidiendo otra vez? No, nosotros nunca cerramos, primer punto. Nosotros tuvimos una operación allá con una empresa subsidiaria local, digamos, en Venezuela, que llegó a tener 120 personas, porque teníamos una pequeña planta también de producción. Mandábamos materia prima de acá y hacíamos fabricación en Venezuela. Lo primero que cerró fue la planta, porque era imposible trabajar. Luego quedó un equipo comercial de unos 20 y pico de personas. Luego hace casi 30, luego hace 6, 7 años lo redujimos a 6, 8 personas. Y hemos mantenido un equipo de 6, 8 personas siempre. Entonces lo mantuvimos digamos que aguantamos la caña. Durante estos años, con unas ventas casi nada, no se nos quedó en el proceso algún tipo de cartera local enredada y por lo tanto cartera allá para acá también enredada y ya la tenemos. De hace 2 años para acá más o menos, había una pequeña reactivación. Todavía no en forma. Colombia le vendían globalmente a Venezuela por allá en el año 2006-2008 como 8 o 9 millones de dólares al año. Era pues el segundo mejor mercado para Colombia de exportación. Era lógico, pues sí, debería ser. Luego bajó, hace 5 o 6 años bajó a nada, a 200 millones, a 300 millones, prácticamente nada. Porque no había forma de pagar, de recuperar la cartera, de vender, no había pues... Hoy yo creo que fácilmente, eventualmente este año, si las cosas marchan, podría llegar a un mercado entre 500 y 1.000 millones de dólares. Todavía es una... Bajito pero significativo. Sí, todavía una séptima, octava parte. Muchas de las empresas que ya tuvieron presencia en Venezuela, digo nosotros en tamaño más pequeño,
están volviendo a mirar al mercado venezolano. Esto pasó sobre todo cuando asumieron una realidad, dolarizaron. Porque en su momento, cuando tenían moneda doble, era imposible, porque allá había 50 tipos de cambio. Uno le decía, le pagamos con el dólar este, el Y, el Z, el CADIV, el CAFIDI, unos 20.000 nombres, y en todo eso había negocio. Entonces le cobraban comisión. Bueno, era horrible, era imposible. Ya cuando aceptaron que se negocie con dólares, entonces ya es una moneda, ya uno sabe con qué está jugando. De acuerdo. Una pregunta, ¿los productos que hace New Aesthetic son qué? New Aesthetic fabrica, o su parte histórica, son dientes artificiales, son dientes plásticos, se llama así, vienen de un polímero pues, que sirven para hacer prótesis dentales, es decir, cajas dentales. ¿Y ese producto, cómo llegan a ese producto? Ese producto llegó, los fundadores eran gente que estaba en el sector, eran técnicos dentales, odontólogos, protecistas que se encontraron que había una necesidad. En el mundo la gente se pone prótesis, cajas, parciales, totales, pues de dentados hay mucho en todas partes. Entonces encontraron que en Colombia había la necesidad, que lo que había era importado, y te estoy hablando hace casi 70 años, y empezaron a hacer una fabricación muy artesanal inicialmente, muy manual, muy artesanal, y poco a poco lo fueron desarrollando. En ese momento entró con ellos como socio una persona que tuvo la empresa como casi 40 años, que fue Pacho Vélez, un hombre, pues mucha gente lo recuerda a él, los mayorcitos, de que fue un hombre muy, muy visionario. Sí, desde el año 3 o 4 dijo, esto lo voy a fabricar aquí, pero voy a vender inicialmente por toda Latinoamérica. Y luego se fue a vender por el mundo. En los años 60, digamos, 70, había dos empresas, una inmensa y otra pequeña, que vendían por muchos países. Era la Federación de Cafeteros y New Aesthetic, hablando de cantidad de mercados a los que llegaba. Llegaba a 60, 70 países. Muy rápido. Sí, sí. 60, 70 países. Desde esa época. Entonces, con maleta en mano, es un producto, tiene una ventaja, que uno es pequeño en volumen y en tamaño, con un valor agregado, entonces se puede... Pero eso hay que tener equipo comercial en todos lados. Claro. Al principio... Eso no se vende por Mercado Libre. Pues, no, el hombre salió solo inicialmente, luego fue creando equipo, fue encontrando en cada país, muchos países, unos importadores mayoristas especializados, entre las relaciones. Nosotros tenemos un cliente en Perú que es un cliente hace 60 años. Wow. Es la empresa, su empresa familiar, que es un mayor importador de sector en Perú, y es nuestro cliente y es dueño del mercado peruano en este sector. Y así, hay otros. Hoy todavía más del 50% de los clientes llevan más de 20 o 30 años. O sea, ¿cuántos países hoy? 65 países. O sea, siguen alrededor de 65. Sí. Hemos descartado alguno, uno también se va enfocando. De pronto, por orgullo, vendían en un país que era muy difícil y muy costoso venderle allá, lo hemos dejado. Entonces nos hemos enfocado. Realmente el mercado grande nuestro está en las Américas, para ser sincero. Desde Canadá hasta Argentina es el 80% del mercado. Y una pregunta, ¿eso es un producto de alta tecnología? ¿Eso es un producto hoy todavía muy artesanal? No, se ha vuelto de alta tecnología, inclusive, y ya está evolucionando para ser trabajado con impresoras 3D, por ejemplo, impresoras 3D. Nosotros estamos fabricando ya resinas especializadas para eso. Hay mucha investigación ahí. Mucha investigación. Y tenemos el talento acá. Tenemos el talento. O sea, vos tenés, pues no sé, científicos o no sé qué será lo que... Nosotros tenemos en la planta, yo voy a ser exagerado y puede que no me esté pelando, pero tenemos unos 40 y pico, 50 químicos farmacéuticos, por ejemplo. Químicos son los que definen las resinas y la... Exactamente. Químicos farmacéuticos, una área muy grande de investigación y desarrollo, y entre ellos muchos otros que son ingenieros mecánicos, o sea, de nuestro equipo, un 20-30% es gente profesional, tenemos gente haciendo doctorados, 2 o 3. Me imagino en la historia, me imagino que el primero que arrancó cogió un molde, claro, hizo un dientecito con algo que medio resistía. Exactamente. Pero me imagino la evolución que ha ido teniendo en el tiempo. Así es. Mucho ensayo y error, pero... Totalmente. Y después sofisticación absoluta, o sea, ya tenés ingenieros mecánicos, ya tenés... Químicos farmacéuticos, sí. Luego, hace unos 30 años la empresa entró, un poco antes de que nosotros llegáramos, entró en un sector que cuando nosotros la tomamos apenas estaban haciendo, que es farmacéutico, hacer anestésico odontológico, que es un inyectable, sí, que se usa para cuando vas donde el odontólogo y te tienen que dar un tratamiento, te ponen una inyección. Eso pues es para controlarte el dolor. Ese producto es un producto altamente regulado, porque es inyectable, que, sí, pongámoslo, te puede matar, pues por bien exagerado, pero es decir, entonces necesita una exigencia muy grande, una planta farmacéutica. ¿Opiáceo o no? No es opiáceo, no.
No, tiene unas componentes que es lidocaína, que es un componente básico que te controla el dolor, digamos, te duerme los nervios, se puede llamar así. Ese producto, cuando nosotros llegamos a la empresa hace 25 años, hacía muy pocos años había empezado la empresa, solamente con registro en Colombia y otros países más, todavía en su fase muy inicial, con equipos viejos que se habían comprado. Y yo diría que el producto, sobre todo en los últimos 10-15 años, donde más nos hemos enfocado, pues es un producto de alto contenido, de alto valor agregado, muy exigente, muy regulado, y en el mercado no hay tantos jugadores, porque es muy complicado. En los dientes sí. No hay más. Una pregunta, ¿eso se patenta? O sea, ¿tu negocio es un negocio de patentes? Nosotros no. Nosotros registramos marcas, sí. Nosotros registramos algunos procedimientos, pero el patentado como tal no, porque hay unas líneas globales, hay unas líneas líderes mundiales que son las que, digamos, dictan la tendencia. Entonces nosotros somos seguidores de ellos en cuanto a que esta línea es similar a la línea Vita de Europa o la línea Dentsply de Estados Unidos. O sea, en algún momento me imagino entonces que hasta comprar la patente para poder producir acá. Aunque ellos no, como uno hace unos pequeños tweaks para no tener que decir que tiene que ir a patentarlo. Entonces ahí no. Y en el otro producto, el farmacéutico, son productos que ya están en el mercado, fórmulas que ya están en el mercado. No hay originalmente hace 15, 20, 30 años, a lo mejor alguien que creó originalmente unas líneas la patentó, pero ya están libres. El problema es que uno puede, la fórmula es libre, pero el procedimiento de fabricación y los trámites son muy extensos. Entonces nosotros hoy tenemos registro del anestésico en 26 países. Casi toda Latinoamérica, más algunos países del Medio Oriente. Cada registro de eso se demora entre 2 y 3 años y hay que hacer trámites, pruebas, muestras. Es un tema de muy largo plazo. ¿Una compañía de ventas de cuánto al año? Nosotros estamos muy cerca, apoyando la peso de 200.000 millones. Sí. Eso, entonces la industria es farmacéutica. Si uno la fuera a describir como una industria, hace parte del sector farmacéutico. Son dos sectores. Equipamientos médicos se llama una línea, que es todo este tipo, los dientes y otros productos que fabricamos se llaman equipamientos médicos, ¿cierto? O equipamientos médicos. Y la otra línea sí es farmacéutica. Si tuvieras que partir eso en dos compañías, ¿cuál sería la grande? Esa, la farmacéutica. La grande a futuro farmacéutica. Ok. La grande a futuro porque estamos encontrando, hoy por ejemplo, estamos a punto de decidir una ampliación muy importante, casi que duplicar la capacidad farmacéutica, que requiere una inversión de 2 o 3 años grande. Una planta, en la misma planta, pero paralela. ¿Y va a ser acá en Guarne, pues? Tuvimos mucha discusión. La discusión no ha cerrado al 100%, pero estamos casi decididos a que en Guarne. ¿Ese es un producto que sale por aeropuerto o es un producto por aeropuerto, que sale por puerto? Por aeropuerto. O sea que ese es un buen hub. Correcto. Es un buen punto. Sí, la verdad, nosotros el 80-90% de nuestra producción sale por aeropuerto. Todo es chiquito. Todo es chiquito. En una caja, ahora te digo una comparación que digo yo un poquito exagerada. Pero el banano, vos estás yo estoy en el banano. Entonces una caja, digamos, para poner un número redondo, una caja de banano completa, si vale 9 o 10 dólares, esa caja, esa misma caja del mismo peso, en productos nuestros, valen 10, 15 mil dólares. Producto de altísimo valor agregado. Exactamente. Entonces, mucho valor agregado, entonces, por lo tanto, es avión. O sea, la gran parte es avión. Te hago una pregunta. Pues ya contaste, estás en el negocio del banano. Me habías contado algún tiempo que llevas varios años. Sí. Es que llevas 20, 30 años, no sé, bastante. En banano, unos 20 años más o menos, sí. ¿Por qué llegaste a banano? Esa sí fue una invitación de un socio. Un amigo de la familia, socio, cuya familia ha estado en el sector bananero, y él en su momento quería expandirse con socios medio capitalistas, pero también que le ayudaran a desarrollar, ampliar el negocio, conociendo mucho el negocio de toda la vida. Entonces nos pusimos de acuerdo en entrar él ya estaba por varias generaciones, inclusive en familia, una generación anterior, pero él quería tener socio para trabajar conjuntamente. Entonces con él, este socio, empezamos comprando una finca en Santa Marta y fuimos ampliando. Tenemos una pequeña presencia en Urabá y luego también hemos entrado al negocio de ganado. ¿Y están en dónde? ¿En Urabá antioqueño? Principalmente en Santa Marta. Ah, en Santa Marta. En la zona bananera de Santa Marta. Sí. Y hace 12 años montamos con otros socios amarios una comercializadora que se llama Banarrica.
ya Banarrica, que esa es la compradora del banano a los productores, siendo nosotros también productores, pero a otros más, y exportando principalmente hoy a Europa, Alemania y entrando por Bélgica. Alguna vez escuché que nosotros teníamos un producto que era un producto de nicho en banano, ¿eso es cierto? O no, o porque nosotros exportamos a Europa, no a Estados Unidos. No, también exportamos a Estados Unidos. Depende, por ejemplo, Univan en Urabá exporta bastante a Estados Unidos. Colombia exporta principalmente a Europa y Estados Unidos, pero yo no creo que sea tanto nicho, es más... el banano, entiendo, es la fruta que más se vende en el mundo. Sí, y banano, entiendo es de lo más barato que hay en frutas en el mundo. Ambas cosas. El banano tiene dos condiciones. Es el commodity de fruta por excelencia y por la facilidad. Dicen que, por ejemplo, para los niños de los colegios, el banano viene en su empaque. Sí. Entonces lo empacan en una lonchera muy fácil y lo usan mucho. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, en muchos mercados, es la fruta que la gente compra para ponerle a sus hijos. Es muy alimenticia, tiene mucha proteína, mucho potasio. Y además es la más barata. Es la más barata, entonces eso hace que sea muy... Y una pregunta, entonces, New Aesthetic, 800, 900 empleados, ventas de $200 millones. En el tema del banano, ¿cuántos empleados? En el tema del banano, incluye el grupo nuestro, digamos, incluyendo Banarrica, las productoras, son por ahí 1.200, 1.300 empleados. Relativamente parecido, con más impacto social en ese sentido, sí, sí. Más empleo. Ventas anuales. Pues en dólares, Banarrica es una empresa de unos 35 millones, 40 millones de dólares al año. Mucho más derrame económico por el otro lado, sí, por New Aesthetic. Así es. ¿Cuál creerías que es más resiliente en el tiempo? No, yo creo que son dos sectores bien diferentes, bien distintos. Pero hago la pregunta y me gusta porque es que hay uno que es como un sector muy tradicional, claro, muy de lo que hemos hecho toda la vida, que es el agro, claro, y otro pues que está en la vanguardia de todo lo otro. Claro. No, pues yo no lo voy a decir de alguna manera. Estando en ambos sectores, ya después de un largo tiempo, y lo pongo para Colombia inclusive, ambos sectores son necesarios. De acuerdo. Ambos sectores, si a mí me dicen, pues si a mí me obligan, te quedes en un sector, tal vez me quedaría únicamente en el de vanguardia. Pero el otro, por otro lado, también, yo personalmente le tengo mucho cariño, pero además creo que sobre todo el campo nuestro requiere otros 5 o 6 productos que nos faltan todavía. Hoy nosotros tenemos hoy flores, café, banano. Viene detrás un poquito en el aguacate, yo creo que viene creciendo a un nivel donde va a poder llegar a... En estos días estuvimos con Ismael Londoño, es un pelado muy joven, pero su familia tiene inversiones importantes en aguacate. Sí. Juan, no sé si te acuerdas, nos hablaba como que Antioquia llega en los próximos 3 años a ventas de más de no sé si Antioquia o el país, de más de $1 billón en aguacate. El país. Sí, el país. Que no sé eso cómo se compara contra el sector del banano. Pongámoslo por cualquier... Le voy a poner números globales, pues sin dar mucho detalle. Colombia exporta entre 3.000, 3.500 o 4.000 millones de dólares de café, como mucho. Por ahí nos hemos quedado hace muchos años por ese rango. 4 billones. Sí, entre 3 y 4 billones de dólares. Grande. Café. Grande. Luego flores es un sector que puede estar llegando a los 2 billones, entre 1,5 y 2 billones, y ahí está también, y ha sido un sector relativamente nuevo, aunque ya tiene por ahí 50 años, pero... La flores supera banano. Sí, el doble de banano. No jodas. Banano es un sector que también, yo lo digo sinceramente, estando en el sector relativamente estancado en los últimos años, y se mueve entre 800, 900 millones de dólares. ¿Y cuál sería la razón del estancamiento? No, la seguridad. Hay muchas razones, pero dificultades más seguridad en cierto momento. Otro es el tema climático, ha sido difícil. Urabá es una región que tiene, Urabá y Santa Marta también, son regiones que en los últimos años el tema climático les ha golpeado, ahora con muy variable. Y eso afecta a la producción, se ha expandido. Históricamente la primera zona bananera fue Santa Marta. Luego en los años 60, 70 todo el mundo se fue por Urabá y Santa Marta se bajó mucho. Santa Marta tiene historia de banano 100 años, en la época de García Márquez, cuando se hablaba de la famosa... ¿Es igual de productiva o es más productiva Urabá? Hoy mucho más productiva Santa Marta. Hoy.
Yo siempre, Durante muchos años fue no muy... sé si por paisa, pero siempre había escuchado. Era al revés. Que no lo tiene una... Esa es la diferencia. Sí, ha logrado volver a recuperarse y hoy Santa Marta es por ahí un 20-30% más productiva que Santa Quebrada. Entonces, digamos, café, flores, Antes, banano. flores, banano, detrás viene aguacate, yo creo que va a llegar allá. que va a ser el futuro, pues va a ser grande. Va a ser grande, va y está creciendo en unos niveles donde si se mantiene ese ritmo de crecimiento, en 4 o 5 años podría estar al nivel del banano, más o menos de ventas. Hay otros productos que vienen también creciendo en cítricos, limón Tahití, es otro que está hablando mucho. Llega a tener cifras importantes. Todavía no, todavía es muy Ok. bajito, pero digamos como potencial. Y ahí voy a mezclar un tema para que después hablemos de China. Como yo estuve en China en los 3 años y medio anteriores, vi un ejemplo muy importante allá en el mercado. Vi el ejemplo de Perú y de Chile, sobre todo. Ni hablar, pues, o sea, Brasil es una potencia agrícola enorme, Argentina también lo es, pero países del tamaño nuestro, digamos, y de la economía similar a nuestra, Chile y Perú han hecho un trabajo impresionante en los últimos 20, 30 años en su sector agrícola y sobre todo frutícola. Entonces, estos dos países hoy son grandes exportadores al Asia y especialmente a China de una canasta de productos donde cada uno, por dar el ejemplo de Chile, Chile exporta en productos agrícolas, sobre todo cercano a la fruta, fácilmente 15.000 millones de dólares al año. ¿En qué? Uvas, cerezas, aguacate mismo, bueno, vino, que es un derivado de la uva. Mayor valor agregado. Valor agregado. También en el sector de carnes, ahí nosotros tenemos un tema también importante en Colombia futuro. Bueno, sumando todo eso, solo cerezas, Chile exporta casi 3.000 millones de dólares al año a China. Entonces ahí Colombia, mi opinión, dos cosas. Colombia para mí históricamente es un exportador regular, entre regular y malo. Nosotros nos quedamos estancados, muy bonito y todo, y se ha hecho una labor y respeto y todo lo que ha hecho la Federación de Cafeteros, pero para mí, mi percepción es que con poco más de agresividad Colombia podría exportar, por ejemplo, exportar un 40-50% más de café, del producto nuestro tradicional de toda la vida. Ahí también. Debe ser muy creativo. Entonces, Debe ser en lo que ya somos buenos. Entonces, en café nosotros podríamos crecer con la demanda que hay mundial, asiática, de otras partes, podríamos crecer café, que no lo hemos hecho, no hemos estancado. Ellos hablan Pero entiendo que hoy se pierden las cosechas por falta de mano de obra. ¿Eso es cierto o es mentira? Eso es también parte cierto. Hay un tema también laboral importante, aunque cuando hablamos más temprano de la migración buena y mala, antes de hablar de Los venezolanos apoyaron eso. han apoyado mucho. Yo creo que, voy a dar una cosa aquí aparte, cuando hablamos de los 2 millones de venezolanos que han llegado a Colombia, yo creo que el 95-98% ha beneficiado a la economía colombiana. No, yo estoy seguro, pues yo en eso sí soy muy radical. Yo creo que siempre que hay procesos migratorios es positivo para el país que lo recibe. Total. Sobre todo porque la mano de obra que llega es la mano de obra fuerte. Entrará bueno o malo, Claro. eso es de acuerdo, pero la gran mayoría de las personas yo pienso son buenas. Son buenas, totalmente. Y tienen necesidades, Correcto. tienen que trabajar. Correcto. Yo creo que uno como país debe dar facilidades para legalizarlos, porque ahora vamos a contratar una niña española, periodista. En España no hay nada para hacer en esa carrera. Los trámites para poderla vincular Son muy complejos. es complejo. Sí, son muy... Entonces, y es una pelada que tiene talento, que sabe qué hacer. Eso debería ser inmediato. Claro. Ahora mire los problemas de los países europeos, tienen gente. Claro. No, Colombia es la primera vez en estos últimos 10, 15 años, es la primera vez en 3 siglos que Colombia tiene una migración importante. Porque Colombia, pues, tuvimos la migración de la colonización. Siempre hemos exportado gente. Exactamente. Pero de resto siempre hemos exportado gente. Solo en los últimos años venezolanos. Hemos tenido 2 millones, y para mí esos 2 millones de venezolanos en un altísimo porcentaje ha sido favorable para la mano de obra, el sector agrícola, el sector servicios, sector construcción y en algunos puntos mano de obra calificada. Cuando hablábamos del tema petrolero, cuando PDVSA sacaron a mucha gente de PDVSA, todos esos técnicos especializados salieron acá a Estados Unidos a crear empresa. Ahora hay un tema, pues, que es el tema inflacionario, y
una de las discusiones, o sea, uno de los factores que más afecta el tema de la inflación es la discusión sobre el valor de la mano de obra. Entonces lo que voy a decir, pues que entre gente de alguna manera mantiene controlada la oferta y permite que los costos de la mano de obra no suban mucho, aunque al final no es la solución es el aumento de la productividad. O sea, cada persona debería trabajar más y producir más y en ese momento hasta ganar más plata, pero es la única manera real de controlar la inflación, con productividad. Ahora, la otra cara, y te lo digo ahora como ejemplo nuestro, el oriente antioqueño ha tenido una cantidad de industrias que han llegado y se han instalado en los últimos 10, 15 años. Deben estar compitiendo por la mano de obra. Entonces, la mano de obra en los municipios del oriente cercano, Río Negro, Marinilla, Guarne, está prácticamente full empleo. Por lo tanto, es muy difícil conseguir gente. Lo que estamos haciendo, creo que muchas empresas, depende del sector en que estemos, es poco a poco automatizando procesos, que es lo normal también en el mundo. Eso, pues, uno no debe tener miedo de eso. Que te contaba, mi hermano trabajaba en galletas en Colombia y en galletas en Estados Unidos, y esta es la presión de la mano de obra en Estados Unidos, que uno va a las plantas, es una experiencia completamente distinta a entrar a Noel, donde uno ve mano de obra por todos lados, allá solo hay robots. Claro, claro. Entonces yo creo que aquí los sectores industrializados de alto valor agregado, digamos, poco a poco tienden a cambiar mano de obra por tecnificación. Y creo que es positivo hasta desde lo humano, porque hay unos trabajos. Todavía me acuerdo, yo trabajé en Flores algún tiempo muy corto y había un tema que me molestaba y era los tipos tenían que pedir permiso para ir al baño y pues no sé, la actividad era cortar la flor, les contaban la productividad a un punto, los volvían una máquina. Claro. Entonces yo creo que en la medida que uno mete máquinas, personas se pueden dedicar a hacer cosas más interesantes, claro, pues, claro. Trabajos como personal, a nivel personal mucho mejor para uno. No, yo siempre creo, a mí me están invitando para ir una vez al mes a escribir en El Colombiano y un artículo que escribí estos días hablando del tema de inteligencia artificial. La gente le da mucho temor a la automatización, lo nuevo, que los trabajos que se van a desplazar, pero siempre la humanidad ha terminado creando nuevos empleos a partir de esas tecnologías. Entonces, uno ve hoy una cantidad de nómadas digitales aquí en Medellín, por ejemplo, hablando del tema que ustedes están viendo aquí alrededor, gente que está trabajando con cualquier empresa del mundo y están aquí conectados a un computador haciendo un trabajo. Entonces, los trabajos cambian, hay que ayudarle a adaptarse a la gente mayor, la gente que ya viene, que no tiene capacidades para adaptarse. Pero finalmente la humanidad evoluciona. Diego, China. Bueno, China. Contame esa historia. China es una experiencia muy interesante, pues sería muy largo contar el origen de por qué terminé allá, pero lo voy a contar brevemente, muy rápido. Por casualidad del destino, hace unos años había conocido al presidente Duque siendo senador, me lo presentó una amiga, yo ahora contaba que yo he estado siempre no muy lejos del sector político, he conocido gente, estuve hace muchos años en el Concejal de Medellín, entonces mantengo vínculos con gente que está en el sector de la política, y me lo presentaron a él como senador, lo conocí, y cuando vino su tema de campaña estuve apoyándolo aquí desde Medellín, en comités, en una cosa y en la otra, y finalmente cuando él ganó, yo no tenía ninguna intención de salirme de mis negocios y seguir mis empresas, pero me mandó mensajes de que quería que lo acompañara a algo, y en resumen, al mes o 2 meses de haber arrancado la presidencia, recibí una llamada de una persona cercana a él donde me dijo: el presidente quiere que se vaya para China como embajador. Eso pues me cogió por sorpresa. Yo tenía ya mis 2 hijos, acababan ya de salir a estudiar por fuera sus carreras, entonces estaba con mi esposa en unas condiciones como favorables. Esa es la parte que más me gusta, y es que esto lo hablamos en un almuerzo. Claro. Vos como empresario dejaste todo, dejaste tus 2 empresas, eras el gerente, y te fuiste a esta nueva experiencia y tu empresa siguieron. Entonces, particularmente, había un par de condiciones interesantes. Por un lado, en el tema del sector agrícola, pues quien estaba mucho más al frente de los negocios del día a día es mi socio, y yo lo acompañaba a muchas cosas, pero bueno, digamos que le conté el tema y hablamos, y él me dijo: bueno, saque su sabático de 3 o 4 años, pues, y seguimos conversando, y ya veremos, pues, después cómo, pero las cosas siguen funcionando bastante. Por el lado de Nustetic, ya veníamos en un proceso interno desde hacía varios años, de ir buscando tanto interno como externamente personas internas con capacidad de liderazgo que llevaran a la empresa y que siguieran con la empresa adelante. Y había una persona ya, la teníamos muy identificada hace varios años. Realmente, inclusive, hicimos un proceso medio con una firma Cazatalentos para
comparar con perfiles externos y finalmente llegar a la misma conclusión de que la persona la teníamos, que estaba dentro. Esa persona está al frente de la empresa desde finales de 2018. Y además después de que es una gran persona, gran amigo y está al frente muy bien, yo hoy le digo, entre más lejos me tenga mejor, porque realmente la empresa ha seguido marchando muy bien. Nosotros en familia tomamos la decisión también desde hace muchos años también de tener una junta principalmente externa. Entonces hoy yo soy el único entonces yo hoy soy el único miembro de familia en la junta. Tenemos un equipo directivo todo profesional, la persona al frente de la empresa va muy bien. Cuando yo me fui al poco tiempo, pues ya luego vuelvo al tema, pero pues con el COVID yo dije, uy, Dios mío, qué susto, estoy aquí, ¿cómo me va a afectar? Y realmente la empresa fue capaz de sortear bien el momento y luego en los años siguientes ha estado bastante bien. Entonces ahí son momentos de decisión de la vida. Hoy lo veo que si no me hubiera ido, tal vez hubiera aplazado esa decisión 4, 5, 6 años, pero hoy la siento muy bien. Creo que fue un momento indicado y se den las cosas. Embajador en China. Embajador en China, entonces... ¿Principales aprendizajes o cuál es la historia más interesante? ¿Qué lograste? ¿Qué descubriste? Porque pues, primero estabas en el otro lado del mundo. Primero, descubrí un país que en Colombia conoce muy poco. Entonces, en Colombia, yo estoy diciendo últimamente, en países, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, yo conozco muy poquito de China, pero después de 3 años y medio conozco un poquito más que mucha gente. Entonces, fue un aprendizaje muy interesante. Es el país que hoy es casi el 20% de la economía mundial y casi el 20% de la población mundial. Es un Estados peso. Unidos hoy, ¿qué porcentaje de la economía mundial es? 24-25%. O sea, hasta que lo alcanza. Hasta que lo alcanza. Inclusive dicen que si se quita el PIB ya no nominal, sino real, de pronto China ya lo pasó. Okay. Pero digamos que todavía en tamaño de economía, China es una economía como de 18 trillones de dólares, Estados Unidos una economía de 22, 23 trillones de dólares, no está muy lejos. Okay. Representa el 40% de la manufactura mundial, 40% de la industria manufacturera mundial está en China. Te voy a empezar a hablar de lo bueno, también tiene cosas malas, para ser sincero. Yo he tratado siempre todo el tiempo que estuve allá tenía mi mente abierta y dije, tengo que dejarme sorprender por las cosas buenas y mentalmente también aprender a ser crítico de las cosas que creo que no funcionan o que no me gustan, ¿cierto? Entonces, en la parte buena, China hace 40 años era un país miserable y hoy es la segunda potencia mundial. Tiene una infraestructura de locos. Y me imagino que la calidad de vida de la gente también ha mejorado drásticamente. Muchísimo. Entonces, la infraestructura de transporte, las autopistas de China son las mejores del mundo, sin duda. Dijeron que el capital, o sea, había que crecer la torta, no es de repartir, es de crecer la torta. Correcto. China como país actualmente, la República Popular China, que tiene 72 años, que la fundó Mao Zedong, después de que fue un imperio, muchos años, un sistema imperial, sus primeros 30 años fueron muy complicados, caóticos. Fue la época de Mao Zedong, tuvieron un tema que se llamó el Gran Salto Adelante, luego otro que fue la Revolución Cultural. En resumen, el país se unificó, pero el país estaba miserable. Para ponerlo así, a finales del año 70 era un país muy pobre, era un país de 890 millones de personas y casi todos muertos de hambre. Cuando murió Mao, llegó otro líder que se llamaba Deng Xiaoping. Personalmente, en mi opinión, para mí es el héroe de ese país en materia de cómo lo sacó adelante económicamente. Deng Xiaoping llegó y dijo, a ver un momentico, aquí cambiemos, vamos a abrir el país, vamos a abrirlo, y se llamó la apertura y la reforma, lo llaman ellos, y vamos a permitir. Nosotros como Partido Comunista Chino manejamos la política, pero la economía se abre, que vengan inversionistas extranjeros, que vengan y creen empresas, los chinos ya pueden tener propiedad, y en cuestión de 40 años, estoy hablando del año 80 al año 2020, digamos, y a la actualidad, ese país creció en los primeros 20, 25 años al 12, 13, 14% anual, una locura. Y luego del año 2010 al 2020 todavía crecía al 7, 8, 9%. La época actual, a partir del COVID a hoy, es distinta, ya está creciendo, pues tuvo el COVID que se frenó. Hay muchos temas geopolíticos sí, también. Entonces está creciendo ya al 4, 5, 6%. Que haríamos lo que fuera en Colombia por crecer a eso. Todavía muy importante. Entonces, ¿qué implica eso?
que China hoy es el segundo país con mayor cantidad de billonarios del mundo. De multimillonarios, pues billonario en dólares. Segundo. O sea, Estados Unidos tiene, de 2.500 que hay, Estados Unidos tiene como 800, China tiene como 500 y de ahí para abajo el resto. Billonarios. Entonces ahí te encontrar gente que en el año 2000 creó una empresa de cualquier cosa, lo que quieras. Y yo conocí 8 o 10 de esos. Y que a la vuelta hoy son gente que tiene empresas que venden 1.000, 1.500, 2.000 dólares en cualquier producto X, Y o Z en una provincia X. Es decir, y una cosa particular, son nuevos ricos porque en realidad son nuevos ricos y actúan como nuevos ricos. Excéntricos. Entonces te tienen allá encontrás la mayor cantidad de Rolls Royce rosados, con púrpura. O los carros pues deportivos. Me imagino también. que tienen leones y tigres de mascotas. No, en las casas. Yo conocí 3 o 4 casas, digamos, de algunas personas de estos, que era una cosa pues muy particular. Admirable, pues. Entonces, y han hecho una cosa, y son... Yo siempre he tenido la pregunta, y esa es una discusión que mi mamá me dice, todo el que consigue plata y medio gasta un poquito, y eso es como actitud de mafioso. Pero también, para eso es, claro, ya la logró, la hizo honestamente, porque no tiene un carro rosado. Claro. Sí, no, y allá. Te digo, en las esquinas, en ciertas zonas de las ciudades principales, hoy China es el país del mayor mercado para productos de lujo del mundo. O sea, el mayor mercado de productos de lujo está en China. Lujo. Entonces, las marcas más importantes, si vas a las principales ciudades de China, hay zonas completas donde están las marcas, pues los Louis Vuitton y etcétera, están todo allá. Tienen una visión súper aspiracional y quieren mostrar su valor. Exactamente. Entonces ahí te encontrás, hoy en China hay esos superbillonarios, pero luego tenés de los 1.400 millones de habitantes, tenés 500 millones que son entre los super ricos y clase media con capacidad de consumo. Imagínate, ya ¿Qué porcentaje entonces de la población es de clase media hacia arriba? El 40%. ¿Sabes algo de Colombia? Colombia, sí, más o menos. Colombia es un 50 y pico % de clase baja, pobre. Un 30 y tanto % de clase media y solamente un 10-12% de clase alta. China hoy todavía tiene un 50 y pico % de clase baja, pero con un factor muy importante. De esa clase baja ya prácticamente eliminaron la miseria. Nosotros todavía tenemos un 10-15% de clase que puede aguantar hambre. Sí, yo siempre insisto en que no es la forma en que se distribuye, es que todos estemos un escalón más alto. ¿Qué ha logrado China? China prácticamente eliminó la pobreza absoluta. Es muy impresionante. Sacó 800 millones de personas de la miseria, que era lo que tenían hace 40 años. Eso es impresionante. Eso sí es un cambio radical. ¿Qué ha pasado? Entonces es un país, digamos que en toda esa parte económica, de desarrollo económico, de tecnología, de infraestructura de transporte, los aeropuertos de China, hoy hay 100 aeropuertos de China que son mejores que cualquier aeropuerto de Estados Unidos. Mejores, pues, pero de lujo. Trump se quejaba de que en Estados Unidos no existía un aeropuerto de primera generación como si los hay en China, que son absurdos. Te vas, y hay 40.000 kilómetros de tren de alta velocidad, Lucas. 40.000 en 15 años, eso fue en 15 años. Entonces todo eso para mí realmente es de admirar. O sea, ellos se concentraron y dijeron, bueno, y ahí yo hablo de la parte de eficiencia de ejecución del gobierno. El gobierno chino a la hora de ejecutar cosas es muy eficiente. Es decir, no hay burocracia. Sí la hay, pero... La diferencia radical. No, la hay a favor o en contra. Nadie se va a oponer. Entonces cuando dicen, por aquí va esta autopista, sacan, se hace. Como en una empresa, quiero hacer esto y lo hacen. Lo hacen. Entonces no tienen como nosotros consultas no sé qué, los permisos no sé qué, no, lo hacen. O sea, no hay una democracia para poner, sí. Ahora, siempre, también hay elefantes blancos, también ha habido, cuando construyeron las 3 gargantas, desplazaron 2 o 3 millones de personas, creo que eso fue a la brava. Entiendo que en China han llegado una cantidad de fondos inmobiliarios por la necesidad de la clase media de nueva vivienda, claro. Y entiendo que hay ciudades completas fantasmas, o sea, que construyeron ciudades y están vacías. Así es, porque ellos, en parte, te repito, los elefantes blancos, el boom de la construcción de vivienda en China desde el año 2000 hasta hace muy poco fue impresionante. Entonces te encontrás en ciudades, alrededor de ciudades nuevas,
grúas y grúas y grúas, construcciones, y realmente lo hicieron, se sobreofertaron. Bueno, entonces ahí se sobreofertaron. Que ahora hay una crisis Correcto. grande con una de las empresas chinas. Entonces, Evergrande, hay 2 o 3 de estas grandes constructoras que están casi quebradas. Entonces, hay un desbalance, o sea, no todo es bonito. Las 3 cosas que más te gustaban de China. Hombre, cosas que me gustaron, a ver, temas Desarrollo económico. el desarrollo económico. Hay un tema que hoy en día la seguridad personal que uno siente en China es total. O sea, seguridad es que tú puedes andar por cualquier parte día y noche y no te Tranquilo. pasa nada. Allá no hay un atraco. No, hoy en día no. Ellos tuvieron momentos críticos hace 70, 80 años, 30, 40, pero hoy, parte de eso, gracias obviamente a que tienen sistemas de vigilancia muy monitoreados, tú encuentras cámaras por todas partes. Entonces, al que Y las penas son fuertes. la espera muy fuerte. Entonces, al que le afecte el tema de privacidad, pues no va a estar en el país indicado. Eso sí, porque tienen cámaras por todas partes y en todas partes. Entonces, y la infraestructura, la seguridad, la cultura china es muy interesante. Yo de la comida tengo experiencias muy buenas y muy malas. Hay una comida muy buena, hay una comida muy distinta. Ellos se comen todo lo que mueva. Pero probaste todo. Probé todo, probé todo. ¿Qué fue lo más raro? Lo más raro, lo que más me impactó, hay un molusco que se llama el pepino de mar, que es una cosa así larga, medio rugosa, que le encanta. Y dicen que es afrodisíaco y es costosísimo. Y lo sirven a uno de los banquetes más elegantes. Entonces a mí me tocó 4 o 5 veces. Y la primera vez que me lo comí en una comida privada donde me lo toca y me muero. Después me lo servían y dejaba un pedacito y me hacía el bobo. Entonces, no, y como esos varios. Pero, por ejemplo, comen la medusa, pues la Sí. guamala, la medusa, Se come. la comen en sopas. A mí me gustó, y esa me la comía siempre. Pero eso no debe tener nada, pues, ningún No. componente, o sea, no sé, ¿eso qué No, proteína tiene? No, los filamentos, se mezclan con otras cosas, pero los filamentos tienen algo Cosas negativas. Hombre, negativa, yo sí creo que... Yo pienso que el país se ha vuelto más nacionalista. Creo que tienen un poquito, y ahí lo pongo para lado y lado con Estados Unidos. Se han vuelto más Un rivales. conflicto geopolítico Hay un inmenso. conflicto de lado y lado y hay una rivalidad y hay una desconfianza de uno con el otro. Y luego va a hablar del lado chino, que también va en Estados Unidos. Entonces, hoy en día se sienten, pues cualquier cosa que les digan, se sienten agredidos. Entonces, eso es muy difícil. Para el extranjero, y me autorrespondo con esta reflexión, yo pasé muy bien. Y además, pues estaba en un estatus, obviamente, donde estaba más protegido, más tranquilo, y como diplomático, como embajador, pues yo sabía que no me iba a pasar nada. Pero hoy China no es tan amigable para un extranjero. Entonces, inclusive tiene muy poquitos. El total de extranjeros en China creo que eran hace 4 o 5 años, había 3 o 4 millones de extranjeros para un país de 1.400 millones. Y en la época del COVID salió la mitad y no ha vuelto. Sabes que eso tuvo una consecuencia a nivel mundial que hoy se ve reflejada en la inflación y se acabó el bono de paz, se llamaba, sí, bono de paz. Y era que, como antes del COVID, había una relación comercial muy fuerte entre todas las naciones. Todo. Y el comercio internacional hacía que los productos salieran más barato y todo. Claro. Ese conflicto geopolítico va a tener implicaciones de largo plazo en la producción. No, total. Pongamos lo siguiente, te repito, hoy China pues es el fabricante del 40% de la industria y hay cierto tipo de productos. Voy a dar un ejemplo, paneles solares. China creo que fabrica el 70% de los paneles solares del mundo. Y siga, pues, muchas cosas, hoy hay ciertos productos donde en China se fabrica más del 50%. Hacer que eso se traslade y se fabrique en otras partes va a ser costoso. Y también son productores importantes de ciertos materiales, minerales raros. Correcto. Que eso, pues si ya Estados Unidos no los puede sacar de allá, se mete en un problema. Sí, es muy difícil. Entonces eso va a generar, yo creo, el mundo en general, a partir de los años 80, 90, cuando se cayó la cortina de hierro, digamos, y Estados Unidos hubo la supremacía diciendo, bueno, ya el mundo es uno solo, se abrió, se acabó el sistema comunista, la cortina de hierro. En ese momento integraron a China a la economía mundial. China aprovechó muy bien esa integración, tanto que se volvió rica. Y tanto que la industria, todo el mundo, mucha industria del mundo se fue para China, porque era una mano de obra barata, era un mercado grande y se generaron unas sinergias y un sistema logístico muy importante. Sigue siendo barato. Sigue siendo barato no la mano de obra.
Ya no es Ya barata no la es mano de barata. obra. La mano de obra china barata se acabó hace 10, 15 años. Pero mira que verdad que era el progreso lo que trae. Ya lo pagué. Hoy, la mano de obra barata para productos que antes se fabricaban en China está en Bangladesh, en Vietnam, en el sudeste asiático. Entonces, Esa mano de obra comparada con la colombiana es mucho más cara. hoy la china es el doble de la colombiana. Entonces, hoy, un salario mínimo en China fácilmente está en $500. Y una pregunta, la industria, un país como Estados Unidos, ¿por qué no trae la industria a Colombia? Que tenemos mano de obra más barata, estamos más cerca. Entonces, ahí te va. La respuesta no es tan sencilla para decirla de una vez. Geográficamente tendría todo el sentido, claro que sí. Porque estamos más cerca. El problema es que la industria en general tiene unas cadenas logísticas, tiene unas materias primas, tiene alrededor hay un clúster que te fabrica y te hace cosas, materiales, todo eso. Entonces, eso que hoy lo tiene China en muchos sectores, impresionante. Tú te vas para China a ciertas regiones y son las regiones especializadas en fabricación de productos de porcelana. Y alrededor de esa ciudad, de esa región, hay 40 millones de chinos haciendo cada componente de ese producto. Entonces, la respuesta es que no es tan fácil, que no es una cosa que sea automática. Yo soy un poquito, soy realista pesimista. Yo creo que los que se van a volver de una forma importante, de que se empiecen a desconectar de China o cambiar China, son o países sudeste asiáticos que ya lo están haciendo, como Vietnam, como Tailandia, como Bangladesh, o México. O sea, México es el que hoy se está aprovechando. El llamado a manejar la industria, por lo menos para el norte. ¿Por qué? Porque están ahí al lado, porque ya tienen industria de maquila y todo. Entonces, México es el más fuerte. Pero detrás de eso, y es parte de lo que nosotros hemos hablado en nuestro Antioquia Emergente, hay una gran cantidad de... Nosotros tenemos una industria tan pequeña para las necesidades que tiene el mundo, que si lográramos raspar 2 o 3 cosas en ciertos insumos, ciertos productos metalmecánicos, tendríamos un boom. Productos de nicho, que New Aesthetic Exactamente. es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces ahí sí yo creo que en ciertos productos de nicho, nosotros hoy, yo sigo pensando que el tema confección de alta calidad en Antioquia, pongámoslo moda de alta calidad, podemos hacer un esfuerzo, hay gente haciendo un esfuerzo importante, hay empresas haciendo un esfuerzo importante y todavía nos puede faltar mucho más. O sea, Colombia y Antioquia podrían tener mucho más desarrollo de moda para el mundo. ¿Por qué? Es un valor agregado, porque cuando ya le vendes un producto que el costo físico realmente es solamente el 10 o 15%, ya le estás agregando valor. Entonces ahí yo creo que nosotros todavía tenemos mucho para arreglar. Pero pensar pues que le vamos a traer todas las empresas que los gringos están haciendo de todo en China, que le van a traer para Colombia, cosas muy puntuales. Estamos cortico de tiempo para cerrar. Una de las cosas que me ha llamado la atención la conversación contigo es, hoy ya estás como en una etapa de la vida más tranquila. Me has hablado mucho de los viajes. Pero quisiera ver qué proyectos tenés. O sea, ¿cuáles son los proyectos? Porque tienen las empresas, están en las juntas directivas de las empresas, estuviste como embajador, ya viste otro panorama global. Dentro de esos proyectos, muy bueno poderse dedicar a la familia y poder viajar bastante, pero como para cerrar, sí quisiera saber en qué proyecto estás hoy qué estás mirando, hoy qué te llama, qué te motiva hoy. A mí me gustaría, una de las cosas que realmente sí quiero, y ya estoy empezando poco a poco a tocar puertas y a mirar, pues parte entre la experiencia que he tenido y de alguna manera inclusive también con los contactos, puede ser con China, pero puede ser en otro momento, en otro mundo. Yo, una de las cosas que quiero dedicar, podría ser algo así como medio tiempo de aquí en adelante, es hacer una mezcla entre ángel inversionista, de apoyar y promover, y también un poco de ayudar a hacer contactos en sectores que pueden ser de futuro. Voy a dar el caso con China, pero podría ser también en otros sectores. Hombre, yo creo, por ejemplo, que ahí sí, el sector agrícola y sector agrícola especializado y en productos alimenticios, creo que hay mucha gente en China, y en sector biofarma también, por ejemplo, yo he encontrado que hay mucho interés en China en venir a invertir a Latinoamérica. Entonces, algunos de estos fondos y gente que he conocido allá, que mantengo contacto, quisiera empezar a traerlos aquí a que conozcan lo que hay acá y a ver dónde puede haber desarrollo. Eso es como un ejemplo, ¿cierto? Práctico. Entonces yo, imaginarlo de Los Ángeles inversionistas, de poder empezar buscar gente.
acompañar por un lado, empresarios. con base en la experiencia, No, ahí sí creo yo, apoyar un poquito el nuevo sistema que hay aquí en actual. Yo creo que uno de los problemas grandes es que faltan empresas en Medellín, Sí, en sí, Antioquia en general, en sí. el país en general. Claro, claro. Y creo que cada vez hay menos. Si uno tuviera que definir el ADN de un empresario, creo que es un ADN muy distinto al de un empleado. Claro, claro, claro. Y Así hay es. que fomentar eso Sí, sí. bastante. Entonces, yo veo, me parece muy interesante, que lo hemos hablado ya aquí, lo que está pasando en Medellín, mi primera impresión de choque, recién llegado, después de estar casi 4 años por fuera, es, en todo caso, ver algo que me llamó mucho la atención, es ver que están llegando muchos extranjeros, que hay un tema turístico, por ejemplo. Me parece que el turismo también es un sector, yo he visto ejemplos muy interesantes, lo que ustedes hacen, lo que hace la gente que está en la zona del Peñol. Acabo de estar hace 2 semanas en algo que me pareció impresionante. Y es una persona que conozco muchos años, es amigo mío y lo he acompañado en algunas juntas. Lo que están haciendo en Puerto Triunfo, lo que están haciendo en el Parque Hacienda Nápoles y su entorno. Más de 1 millón de visitantes al año reciben a la zona. Impresionante. Una locura, o sea, el potencial, Hacienda Nápoles, el Peñol y Medellín en particular, Claro. el potencial es infinito. Total, entonces ahí, acabo de estar hace 2 semanas allá, realmente hay una persona que se llama Oscar Jairo Orozco, que es el líder que ha hecho ese proyecto allá y mi sombrero, porque están haciendo una labor con toda la gente que hay alrededor. Entonces, ejemplos como esos yo creo que es acompañarlos, ayudarles a mirar, ayudarles con esa, digamos, la visión, humildemente, porque me enseñan a mí lo que yo puedo aportar, pero por lo menos un poquito a darles conexión y a darles a darle un poco la experiencia, creo que sería muy interesante. Buenísimo. Diego, que nos quedamos corticos de tiempo. Te vas de viaje, buenísimo, nos volvemos a poner en contacto. Claro que sí. Cuando regreses, porque hay mucho tema, o sea, te quisiera preguntar mucho más de las empresas, te quisiera preguntar más de tus viajes, Claro. de China, creo que nos podemos sentar toda una mañana. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, Luca, muchas gracias. Bueno, señores, mil gracias. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.